Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias y esta vez el terror de todos, casas embrujadas. ¿Imaginen que alguna de estas historias llegara a pasar en sus propias casas? Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. El viernes 23 de junio me fui de vacaciones a la casa de mi tía por 5 días. Me regresaría de su casa el martes. Era una casa de 2 pisos y demasiado grande para 3 personas, las cuales eran mi tía y mis 2 primas, Valeria y la otra María. Habían muchas habitaciones en el segundo piso y me dijeron que me quedara en uno de al lado de mis primas. Luego de 2 días, mi tía decidió salir a las 9 p.m. Nos dijo que regresaría a las 6. Me dijo que las cuidara si pasaba algo. 2 horas después, mis primas tocaron la puerta de mi habitación. Abrí la puerta y me dijeron que habían escuchado algo en el piso de abajo. Yo les dije que a lo mejor algo estaba en una mala posición y se cayó. Se fueron un poco más calmadas, pero cuando se dieron la vuelta, se escuchó otro ruido abajo y pisadas. Rápidamente, asustadas, corrieron y entraron a mi habitación y cerraron la puerta con seguro. Yo les dije que a lo mejor mi tía había olvidado algo y regresó. Abrí la puerta y me dirigí a las escaleras y me asomé. Abajo estaba oscuro y no vi con claridad, pero lo que vi no era un humano. Cuando me asomé, solo vi algo pasar al lado en 4 patas. Ellas no tenían mascotas, para aclarar. Me regresé a la habitación y traté de calmarme un poco y a la vez a mis primas. Ellas son menores que yo. Valeria es la mayor de las dos, teniendo 11 años, y María tiene 10. Solo se llevan un año. Traté de calmarlas mientras llamaba a mi tía para que regresara. Cuando llamé el celular, según María, sonó abajo. Yo y Valeria no escuchábamos nada. María me pidió que volviera a llamar para ver si era verdad que estaba abajo. Esperé 3 minutos y volví a llamar, pero esta vez me mandó a buzón. María seguía escuchándolo. Valeria y yo nos preocupamos un poco. Decidí llamar a mis padres, pero no respondieron. Me volví a asomar por la puerta. Escuché pasos corriendo y cerré la puerta. Pasó 1 hora y ya no escuchamos nada. De repente, escuchamos una voz un poco extraña que decía: «Ya llegué». Abrí la puerta y cuando me asomé, en las gradas, vi una cabeza de una sombra negra y corrió hacia mí. Cerré la puerta con seguro lo más rápido que pude. 5 minutos después, tocaron la puerta diciendo: «Ábranme la puerta ahora mismo», con una voz un poco gruesa. Llamé otra vez a mi tía y contestó. Le dije que volviera lo más rápido que pudiera. Se fue la luz y terminé la llamada. Atrás de la puerta se escuchó otra vez la misma voz diciendo: «Ábranme o tiro la puerta». Mis primas, muy asustadas, corrieron y se escondieron en el armario. 5 minutos después, empezó a golpear la puerta de una manera muy agresiva. Parecía que tiraría en la puerta, pero luego se detuvo. Se escuchó que dijo: «Volveré». Después de ahí ya no se escuchó nada. 1 hora después, tranquilicé a mis primas y esperamos. Me llamó mi tía diciendo que estaba afuera, pero veía algo por la ventana. Me preguntó si era uno de nosotros. Le dije que no. Le conté todo y cuando terminé de explicarle, me dijo que en su cuarto había una cruz por si algo de eso pasaba. Dijo que corriéramos sin mirar atrás y agarré a mis primas y las llevé lo más rápido posible. Escuchamos que algo nos perseguía y les dije que no miraran atrás. Llegamos al cuarto de mi tía y habían cosas extrañas, pero decidí preguntarme eso luego. Busqué la cruz y la encontré abajo de la cama, pero cuando la quise tomar se escuchó al lado de la puerta diciendo: «No la tomes, no la tomes, ven con nosotros». La tomé y salimos del cuarto. Vimos atrás y habían 3 de ellos. Uno era alto, delgado y encorvado. El segundo era pequeño y delgado. El tercero caminaba en 4 patas y era muy largo. Eran como sombras los 3. Les dije a mis primas que abrieran la puerta. Las 3 sombras intentaban acercarse, pero no podían. Cuando mis primas abrieron, salieron corriendo.
y las sombras antes de desaparecer dijeron: «Volveremos por ustedes». Nos llevaron a una iglesia y mi tía estaba con mis padres. Nos echaron agua bendita, entre otras cosas más. 3 días después que eso pasara, mi tía confirmó que hacía brujería y le pedían vidas a cambio de ello. Después de eso, nos alejamos y jamás volvimos a saber nada de ella. Buenas. Soy un joven de 23 y estoy casado. Tengo un bebé de 3 meses. ¿Qué tiene que ver mi bebé en toda esta historia? Pues déjenme contarles. Tomemos en cuenta que también en esta historia entra otro personaje, mi sobrino de 5 años. Hace tiempo atrás, antes de que me casara y que tuviera a mi bebé, en la misma casa donde vivo ahora con mi esposa e hijo, antes vivía con mis padres y hermanas, y obviamente mi sobrino. Yo trabajaba en las noches en una taquería como mesero y salía a la 1 o 2 de la mañana de trabajar. Normalmente solo llegaba a comer algo, bañarme y dormir. La misma rutina siempre. Hasta que un día, como todos los demás, llegué a mi casa. Me quité mi playera, busqué de cenar y procedí a entrar al cuarto donde dormían todos, porque al final estaba el baño para bañarme. Al entrar estaba mi sobrino, de edad más pequeña, riendo y viendo cómo un juguete brincaba solo. Ese juguete con el que siempre jugaba, un caballo de hule en el que se montaba siempre y brincaba por toda la casa. Pero esta vez nada estaba encima de ese caballo, y el pequeño estaba frente de mí riéndose por ver su juguete moverse solo. Claro, yo no podía gritar ni hacer un escándalo en ese momento. Todos dormían y no quería espantar a nadie, mucho menos a mi sobrino. «¿Qué haces, gordito? Ven, te abrazo. Vamos a dormir». Esas fueron mis palabras quebradas ante ese momento para mí impactante. Llevé al niño con su mamá. Estuve esperando a que se durmiera. Me bañé, vi el juguete y me reí. Yo creí que todo era causa del sueño y el cansancio del trabajo. Me acosté en mi hamaca porque yo dormía en la sala. Me dormí. Al día siguiente desperté y lo primero que hice al despertar fue preguntarle al bebé si se acordaba de lo que vio en la noche anterior. Vi al pequeño jugando con su caballo de hule, haciéndolo rebotar de un lugar para otro, riendo y siendo feliz como cualquier otro niño. Mientras yo lo veía preocupado por lo que recordaba de la noche anterior, haciéndome preguntas en la mente. ¿De verdad pasó? ¿De verdad lo vi reírse mientras su juguete se movía solo? Claro, los niños son inocentes, no creen en la maldad como nosotros. No saben percibir si hay algo malo o extraño en lo que ellos ven o perciben de algunas cosas. Desde esa noche algunas cosas se volvieron un poco distintas. Una noche más de regreso a casa, pensando ahora qué veré, qué pasaría ahora de nuevo. Pues qué les podría decir. Nuevamente mi pequeño saltamontes estaba despierto a tales horas de la madrugada, esta vez riendo solo y cuando me veía corría a que lo abrazara. Mis papás y nadie más sabe esta historia. Qué mal sería para ellos saber que su nieto tenía contacto con algo fuera de este mundo. Porque después de tanto tiempo, no creo que él solo hubiera jugado solo a estas horas sin tenerle miedo a la oscuridad. Como dato, él ahora a la edad que tiene, le teme a la oscuridad corriendo de un lugar a otro, y yo escuchando cómo alguien corre mientras yo trataba de dormir. Hasta que un día todo paró y no volvió a pasar un incidente igual con él. 3 años después nació mi principito, un pequeño nuevo integrante en la familia, con muchas ganas de luchar y crecer en esta vida. Todo marchaba normal hasta que una noche, como cualquier otra, mi bebé durmiendo en los brazos de su papá, cuando en un instante se escuchó un grito. «¡Juan, el bebé! Mira cómo está, ¿por qué no te habías dado cuenta?». Desperté de un brinco y cuando alcé la mirada, todo adormitado y desorientado por el sueño, alcancé a ver cómo el pequeño estuvo boca abajo llorando por el susto a la falta de respiración. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo explicas que él estaba en mis brazos y de la nada haya aparecido boca abajo enfrente de mí? Tal vez podría decir que el bebé se movió, pero ¿cómo explicas que apareció a alturas de mis rodillas cuando estaba en mi brazo? Es algo para mí y hasta cierto punto inexplicable. Han pasado y creo que seguirán pasando cosas extrañas en casa.
y temo que esta es solo una de ellas. Hace ya 4 años vivo en la casa de mis abuelos. Claro, ellos no viven aquí, solo yo y mi madre. Desde el primer día que entré en esta casa, sentí la vibra fuerte. Desde el primer paso que di aquí, sentí eso. Esa cosa que sabes que ya se pegó a ti. Durante mi infancia, mis tíos siempre me han contado las extrañas cosas que le han pasado durante los años que vivieron aquí. Ellos me cuentan que cuando eran niños, una señora vestida de blanco recorría sus pasillos, pero al seguirla ya no la podían encontrar. A veces se aparecía en una casita en construcción que estaba haciendo mi abuelo, la que nunca terminó. De vez en cuando podían escuchar a una niña llorar. Solo eso, escucharla. Nunca la vieron, para su suerte. Desde que llegué a esta casa, esa cosa se ha vuelto en contra mía. Cabe aclarar que las cosas que conté anteriormente les pasaron a mis tíos cuando no pasaban los 20 años. Esa cosa solo sigue a los niños. Yo actualmente tengo menos de 20, así que creo que soy su presa ahora. La primera cosa que me pasó fue una vez que estaba hablando con mi primo. Él tenía 13 y yo 10. Estábamos solos. Nuestros padres estaban charlando afuera, asando la carne. No había ni una sola brisa. De repente, empezaron a caer las cosas que estaban encima del placard. Ni siquiera tuvimos tiempo de mirar. Salimos corriendo a donde estaban nuestros padres. Claro, al ser niños, no nos dieron importancia y se terminó. Nunca más sacamos ese tema. Las otras cosas ya eran un poco más básicas. Escuchaban pasos, se caían las cosas. Escuchaba la voz de una niña que mis tíos ya habían escuchado en su infancia. Hasta que un día todo cambió. Eso solo sería el comienzo. Había terminado de merendar y, como siempre, fui a enjuagar mi taza y los platos que había ensuciado. Mi madre por mientras fue a sacar una ropa del lavadero. Estaba lavando mi taza cuando escuché pasos de mi perro y de lo que yo creía era mi mamá. Cuando me puse al principio del pasillo para hablar con ella, vi una sombra y junto a ella a mi perro. Cuando empecé a hablar con mi supuesta madre no obtuve respuesta. Esperé unos segundos más, pero no respondía a nadie. Mi curiosidad no pudo más y entré a la habitación. No había nadie más que mi perro sentado. No había nadie más que mi perro, sentado como si estuviera esperando a alguien. Por obvias razones me asusté y comencé a buscar a mi mamá. No la encontraba, pero en ese momento recordé que ella estaría en el lavadero. Fui corriendo y, como ella me había dicho, estaba ahí. Le conté lo que había pasado y me respondió: "No, hija, en ningún momento entré a la casa". Desde el día que ese ente apareció en el pasillo de mi casa, nunca se fue, hasta el día de hoy. No me ha dejado en paz. Lo próximo que pasaría sería el cierre para que mis palabras fueran oídas. Algo que no aclaré en la anterior parte fue que yo vivo en una pequeña ciudad. Todos se conocen y todos saben todo de todos. Mi ciudad es conocida por ser una de las más embrujadas de mi país, pero por obvias razones no voy a decir cuál es. Sin más que aclarar, prosigo. Luego de presentarse por primera vez en el pasillo, no paró. Cada vez que me miro en el espejo a altas horas de la madrugada, puedo ver claramente cómo su sombra oscura pasa por detrás de mí. Cuando ayudo a mi madre a fregar algo que puede tener reflejo y miro que también está ahí. Y así en todo, siempre está ahí. Por otro lado, esta cosa y las anteriores dichas no son las únicas. Cabe aclarar que nunca antes había presenciado una de estas horribles cosas. Un día me fui a dormir tranquila, como todos los días, pero por alguna razón no podía conciliar el sueño. Me fui con mi madre a su habitación para ver si de alguna manera junto a ella podría dormir. Así fue. Me dormí, pero al rato me atacó. Estas cosas a las cuales he investigado se llaman parálisis del sueño. Me desperté, pero no del todo. Podía abrir los ojos, pero no podía moverme y mucho menos hablar o gritar. Puedo confirmar esto porque lo intenté. Mi madre estaba a mi lado viendo unos videos en su celular, pero estaba de espaldas y no podía verme. Por más que intentaba gritarle, simplemente no podía. Hasta que de tanto esfuerzo, lo único que logré fue cerrar los ojos. Cuando lo hice,
todo empeoró. Empecé a escuchar cómo gatos maullaban tan fuerte que era como si estuvieran en 1 centímetro de mi oído. Todo era negro. Solo podía escuchar los maullidos de esos malditos gatos. Después de unos minutos de ese infierno me levanté de un golpe. Cuando pude despertar al 100% no pensé en nada. Lo único que pude hacer fue ponerme a llorar. Le conté a mi madre, me abrazó y dormí en sus brazos. Hace unos días me fui a dormir y esta vez no fue una parálisis del sueño. Fue un profundo y corto sueño. De repente aparecí en una casa similar a la mía. Caminaba normal cuando de repente caí. Cuando estaba en el suelo ya no pude moverme y fue en ese momento una manada de gatos maullaban justo enfrente de mí. Pero ahora, a diferencia de la anterior vez, me había encontrado con estos gatos. Me empezaron a comer. Mis brazos estaban despedazados. Yo lo sé que esos gatos son los mismos que escuché. Nadie me lo puede discutir. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora cuéntenme ustedes, ¿han tenido alguna experiencia parecida en sus casas? Los espero en los comentarios. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.